Diego Arrancón. Ya. Listo. No. Muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan este martes y nos ven por la transmisión de Facebook Live. Le damos la bienvenida e instalación a este espacio, hoy con la presencia de Ariel Ávila, politólogo, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, quien nos dará, digamos que, un panorama desde su óptica frente a lo que se avecina en las próximas elecciones en el país, y el panorama que esperemos pues sea bastante agradable para todos los ciudadanos. Hoy nos acompaña también el compañero Carlos Uribe, a quien le cedo el espacio. Bueno, muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo en este momento. Agradecido pues primeramente con Ariel por aceptar pues la invitación y por estar acompañándonos en este espacio tan importante para todo el equipo y para todo el departamento de Sucre en general. Bueno, Navin, inicialmente pues quien les habló, Navin es el director departamental de la Alianza Global de Jóvenes Políticos en el departamento de Sucre. También pertenece a la dirección pues, del partido Alianza Verde acá en el departamento y es un líder del municipio de San Pedro. Yo soy estudiante de Ingeniería Ambiental, además también pues, soy estudiante de Gestión Comunitaria en el Colegio Mayor de Antioquia y también soy un líder juvenil en el municipio de Caimito y en el departamento pues, de Sucre en general. Una vez más, agradecerle pues, a Ariel por acompañarnos en el espacio de conversación con los jóvenes y personas en general pues del departamento de Sucre y que seguramente también nos están viendo pues en Colombia. Surge un interrogante inicialmente y es pues por qué nosotros nos denominamos jóvenes anónimos, y es porque interpretamos pues que más allá de la relevancia que tengan pues nuestros nombres de quienes entregamos pues este equipo, buscamos conseguir con estos diálogos un espacio productivo, un espacio que busque construir y que cada uno de los invitados expongan pues sus ideas, sus conocimientos y que posteriormente aterricen todo eso en nuestro departamento. Además, pues me parece también pertinente resaltar la labor de cada uno de los jóvenes que integran este equipo. No somos pues apenas los tres, somos un gran equipo que irán conociendo pues en los demás en vivos. Todos llevamos unos procesos serios pues de liderazgo en cada uno de nuestros territorios, generando un impacto positivo en nuestro departamento. Gracias, Carlos, por la introducción al espacio, y bueno, yo creo que es pertinente darle la palabra a Ariel con la siguiente pregunta, y es para todas las personas que nos escuchan y quieren saber quién es Ariel Ávila. Bueno, primero David, muchísimas gracias a Carlos, muchísimas gracias por la invitación y es un honor estar con ustedes. Yo soy un investigador social, yo soy politólogo, tengo una maestría en sociología, ambas de la Universidad Nacional, pero yo creo que la gente popularmente me conoce o como un analista o como un periodista. Trabajo en la Fundación Paz y Reconciliación, que es un centro de investigación donde hacemos análisis en materia de seguridad y gobernabilidad y nos hemos hecho famosos por eso y por destapar muchos escándalos de corrupción. Así que yo me catalogaría como un investigador y periodista. Muchas gracias, Ariel. Yo creo que el compañero Carlos tiene alguna pregunta. Sí, bueno, Ariel, empecemos a meternos ya como tal en el tema. ¿Cómo ve usted las elecciones presidenciales del año 2022? Mire, Carlos, yo le diría a usted o le respondería cuatro cosas. Uno, yo creo que el gobierno Duque va a entregar este país, voy a ser decente con la palabra, vuelto trizas o añicos, pero podría decir otra palabra más fea. Este país está en una crisis económica terrible, una deuda pública del 61%, un hueco fiscal del 8%. Las familias en Colombia, miles de familias ya no comen 3 veces al día, están comiendo 2 platos y ahora les están anunciando una reforma tributaria que va a clavarlos en el IVA. IVA a los huevos, IVA
a las carnes, iba a un montón de productos que no tenía. Lo segundo es que, además de eso, es un país en una crisis de seguridad terrible, una crisis de seguridad que lo que pasó en Tumaco hace unas horas tal vez sea el mejor ejemplo. Tercero, una crisis social y una crisis política. Entonces, el país que va a encontrar las elecciones de 2022 es un país vuelto nada, vuelto añicos. Dos, es un país que debería castigar la derecha por lo mal que ha gobernado. Pero vamos a ver si los sectores alternativos van a lograr digamos, una especie de acuerdos, tal vez no para primera vuelta, pero sí para segunda vuelta. Y aquí aprovecho para decir lo siguiente, Carlos, y es que en Colombia hay dos tesis que están haciendo mucho daño para los sectores democráticos alternativos. La primera tesis es decir que los extremos son iguales y que es una pelea de extremos. Y eso significa igualar a Petro a Uribe. Eso hace mucho daño porque pues Petro no tiene el prontuario de Uribe. Digamos, creo que eso no es así. Y la otra tesis que hace mucho daño es decir que el centro es uribista. Creo que eso también, solo un ignorante podría decir una cosa de esas. Pero creo que no es justo esa tesis. Pero esa tesis ha comenzado a hacer mucha carrera en los sectores alternativos muy radicalizados que a mí me preocupan. Y lo tercero que le respondería es que las fuerzas alternativas van a dar un brinco en Congreso impresionante y básicamente lo que vamos a tener es que es posible que entre verdes, esta coalición de centro y petristas se tengan 30, 35 senadores. Listo, muy bien, Aniel. Yo pienso que nos queda un panorama bastante claro y también inmediatamente nos lleva a pensar, pues, y hacerle una pregunta directamente, ¿a quién ve usted en segunda vuelta? Bueno, esa es una pregunta interesante. ¿Me están viendo bien? Sí, Sí, es una pregunta interesante y es que mientras estoy respondiendo voy a limpiar el programa en mi página de Facebook. No, le decía que esto es una pregunta interesante porque, digámoslo así, la derecha es la que está en segunda vuelta. Eso ya no hay discusión. La derecha va a pasar, digamos, pensar que va a pasar Fajardo y Petro, creo que eso es muy difícil pensar eso ahorita. Entonces, la derecha es la que está en segunda vuelta. Y la otra pregunta es quién va a pasar de los sectores alternativos, si Petro o el que salga de la coalición de centro, que a hoy las encuestas lo que dicen es que podría ser Sergio Fajardo o tal vez Alejandro Gaviria. Todos los demás candidatos pues no tienen ninguna opción a la luz de las encuestas. Yo, Carlos y Navín, yo quiero aclarar que me estoy refiriendo a las encuestas, si no después todo el mundo dice que es que yo tengo favoritismo. Si los politólogos leemos encuestas, lo demás es carreta. Entonces, hoy tenemos claramente Petro va a estar con 3, 4 millones de votos. La derecha va a tener 4 o 5, dependiendo si se van en una sola consulta o en dos, pero seguramente la fórmula va a ser algo así como Federico Gutiérrez, Paloma Valencia, puede ser una fórmula ganadora. Y en el centro, el que seguramente será candidato es Sergio Fajardo, y si no es Sergio Fajardo será Alejandro Gaviria. Entonces, el cálculo que hay de todos los expertos, no solo el mío, es que en la segunda vuelta ya está a la derecha. La pregunta es ¿quién pasa? Pues a hoy uno dice, a hoy el que pasa es Petro, pero pues no han definido los del centro su candidato. Entonces, vamos a ver, todo va a depender, Carlos, de cuál consulta saca un voto más, así sea un voto más. Pueden ser 100, 200, así sea un voto más. Y la consulta de Petro o la consulta del centro. La consulta de Petro es una consulta hecha para Petro, digamos, la va a ganar él porque está hecha para él, digamos, no hay quien le compita. Y eso puede bajar el número de votos en esa consulta debido a que no genera mucha pasión, porque todo el mundo sabe que va a ganar Petro. En la consulta del centro, la cosa está más o menos así, porque está hecha para Fajardo. Si se mete Alejandro Gaviria, puede estar más reñida y eso puede subir el número de votos.
Y en la derecha, si hay una sola consulta, van a sacar 6 millones de votos, van a salir disparados para primera vuelta. Pero es posible que se divida en 2 consultas y entonces van a tener el mismo escenario y ahí sí todo es una lotería. Así que hoy, si las elecciones fueran mañana, en segunda vuelta está la derecha y posiblemente Petro, pero tal vez ese no sea el panorama en un mes ni en 2 meses. Ariel, en ese orden de ideas, digamos, en esa, yo creo que participación de precandidatos que hay muy numerosa a la presidencia, ¿qué pasaría entonces con los partidos políticos? Digamos, ¿qué partidos saldrían favorecidos y cuáles no, con miras al 2022 y especialmente en el 2023? No, Navin, los más favorecidos van a ser ustedes allá en Sucre, que van a, esos todos los partidos corruptos de la U y Cambio Radical, toda esa pendejada va a desaparecer que ha hecho tanto daño a este país. Los cálculos son los siguientes, mire. El partido de la U prácticamente desaparece, van a quedar con 4 o 5 senadores, no van a tener más. Va a ser muy difícil ser senador en partido de la U, van a necesitar por lo menos 100.000 votos. Entonces eso no lo logran fácilmente. Este es un partido que incluso hay gente que cree que es un partido que ni siquiera se va a presentar en el 2022 porque cada cual va a hacer lo que quiere y se van a salir. Pero es un partido que en el mejor de los casos tiene 5 senadores, pero en el mejor de los casos. Cambio Radical va a quedar como en 6 o 7 senadores. No van a tener más. Arturo Char no va, Barón Coutinho no va, Rodrigo Lara no va. Entonces es un partido que se va a reducir a la mitad, incluso el desespero es tanto que hay quienes dicen que Vargas Lleras podría meterse. El Partido Liberal se va a reducir 4 curules por lo menos a Senado. El Centro Democrático, pues con lo mal que lo está haciendo, se va a bajar a la mitad, de 19 senadores van a pasar a 10 o a 11. El Partido Conservador sí se mantiene, es posible incluso que suba una curul y ya. Entonces, los únicos 2 partidos que van a subir es el partido del bloque histórico de la Colombia Humana de Petro, que va a quedar por lo menos en 15 senadores, y la coalición de centro de los verdes, que están armando una lista única muy poderosa y que seguramente van a quedar en eso, por ahí 15, 16 senadores. Todo lo demás baja. Ese es el panorama que hay. Menos mal, digamos, uno dice, menos mal desaparece la U, menos mal Cambio Radical desaparece, digamos, eso es así, pero ese es el panorama que hay, es muy dramático, por eso ustedes ven el desespero de la U, de Vargas Lleras, de los Char, ustedes ven el desespero de Álvaro Uribe, porque pues los van a ser muy fuertemente castigados. Ariel, hay un tema que también se ha tocado mucho, también en lo particular te vi como muy activo y que de una forma u otra tiene una correlación con los partidos porque también depende de la posición de los partidos que tengan frente a la JEP, a la Justicia Especial para la Paz. En tu caso particular, digamos, ¿qué concepto tienes construido alrededor de la JEP? Y el caso de las ejecuciones extrajudiciales que se tocaron hace poco y que armaron una tormenta, digamos, política en el país, ¿no? Ahí, Navín, muy buena pregunta eso y le agradezco mucho. Mire, Navín, yo le quiero responder de esto. Con lo que acaba de pasar con el auto sobre ejecuciones extrajudiciales, creo que queda claro en qué estamos en materia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Algo en el que estuvo de acuerdo el uribismo y Santos es en que la JEP no juzgara a expresidentes. Entonces, el uribismo dice, no, es que la JEP trae impunidad. Bueno, si trae impunidad, pues manden a Uribe a la JEP, así sale impune de todos los procesos que tiene. Pero no, al pueblito que no lee, que solo ve novelas y reality, le dicen, no, es que eso trae impunidad. Pero por debajo de la mesa lo que quieren es que la JEP no juzgue a Uribe. Luego, Cambio Radical, el Centro Democrático se unieron y sacaron de la JEP a los empresarios y políticos, que es lo que llaman terceros. Es decir, la JEP hoy no puede juzgar los civiles que se vieron metidos en el marco del conflicto armado.
Entonces al pueblito le dicen, no, es que eso trae impunidad, pero por debajo de la mesa sacan a sus amigos. Y ahora incluso Paloma Valencia quiere que la JEP no juzgue militares, o sea, que sea un tribunal solo para las FARC. Entonces la estrategia del uribismo, de toda esta gente, es bastardo. Solo los bobitos o los muy ignorantes caerían en un discurso de eso. Lo que está detrás de eso es que la JEP trae mucha justicia y mucha verdad y están muertos de pánico y quedó demostrado con el caso de Uribe. Un referendo para tumbar la JEP, liquidar la JEP y ahí está, por el tema de falsos positivos. Entonces, aquí hay un montón de políticos, de empresarios que se beneficiaron de la guerra y que están muertos de pánico con la Jurisdicción Especial para la Paz y van a hacer todo lo posible para tumbarla. Mire, por ejemplo, para colocar ejemplos claros sobre esto. El Gordo García, masacre de Maracaibo, ya está condenado. Ha pedido pista en la JEP para salir de la cárcel. Claro. Démosle pista en la JEP. La JEP me dijo que no. Yo le daría pista en la JEP. Pero ¿qué verdad me va a decir? Por ejemplo, ¿cuáles otros políticos fueron cómplices de él en eso de la masacre de Maracaibo en relaciones con grupos paramilitares y la relación con Rodrigo Cadena en el robo de tierras que hubo en toda esa zona de Sucre? Esa es una pregunta clave. Entonces, yo lo que siento, hermano, es que aquí hay un montón de políticos y empresarios que están muertos de pánico y que quieren tumbar la JEP. Y hay unos como nosotros que no queremos. Mire, yo termino con esto. Yo no tengo dudas de que las FARC cometieron crímenes. O sea, las FARC cometieron crímenes. Eso creo que nadie lo duda. Pero es que no fueron los únicos. Entonces yo quiero saber quiénes fueron los otros. Y como dice el presidente Duque, una frase que ni cumple, que el que la hace la paga, que el que la haga que la pague. Entonces yo espero que vayan los políticos, los militares, los empresarios. Yo siempre coloco un ejemplo, Navid y Carlos. Entre 2002 y 2008 hubo en Colombia 2.900 bajas de grupos guerrilleros. Lo que dice la JEP hoy es que la mitad de esas bajas fueron falsas, fueron civiles disfrazados de guerrilleros y hechos pasar como caídos en combate. La mitad, que fue con la que Uribe compró toda su popularidad y todo. Eso en un país democrático, es decir, yo no entiendo cómo alguien hoy sigue siendo uribista después de saber esa cifra. 6.000 colombianos civiles, inocentes, fueron asesinados por miembros de las fuerzas militares y hechos pasar como guerrilleros. 6.000 personas. Eso no tiene ningún perdón. O sea, cualquier país tendría que primero mandar a la cárcel toda esa gente, pero además de mandarlos a la cárcel, no merecerían un solo voto. Bueno, Ariel, perfecto. Yo pienso que ahí más o menos vamos como que desglosando ciertos temas bastante interesantes. Y bueno, como dijimos al principio, Diálogos por Colombia 2022 está organizado pues por un equipo del departamento de Sucre y nos parece como que bastante pertinente y teniendo pues claro de lo bien que manejas pues el tema y del análisis que tienes, ese diagnóstico bastante claro que tienes del departamento de Sucre, nos gustaría meternos como que acá en el territorio. Y la pregunta sería, ¿pueden los movimientos alternativos o ciudadanos del territorio llegar al poder en las elecciones locales del 2023? Yo creo, mire, aquí van a pasar dos cosas, Navino, tres cosas. Por un lado, y Carlos que me hace la pregunta, van a pasar dos o tres cosas. Primero, lo que va a pasar es que va a haber una renovación política muy grande en el Congreso y los partidos tradicionales van a sufrir un gran golpe. Ya se los expliqué por qué, que la U casi va a desaparecer, Cambio Radical se va a reducir, el Centro Democrático va a bajar a la mitad, el Partido Liberal va a perder por lo menos 3 o 4 curules. Entonces, digamos, el Senado, entonces eso va a pasar. Eso es lo primero que va a pasar, ya lo expliqué. Lo segundo que va a pasar es que por efecto pandemia, pues mucha gente, muchos de los políticos viejos, a no ser que hagan corrupción y se salten la fila en la vacuna, que eso es posible, mucha de esa gente no va a poder hacer política. Entonces van a terminar siendo castigados electoralmente. Y lo tercero, pues es que este país va a estar vuelto añicos
y la población colombiana seguramente va a dar un cambio político. Entonces es muy factible que se abra un gran espacio para las fuerzas alternativas. Pero ahí viene una pregunta, y es ¿qué son fuerzas alternativas? Porque a uno le dicen, no, es que las fuerzas alternativas son los jóvenes. Duque es una persona muy joven y de alternativo no tiene nada. Esa señora Castañeda es una que creo que es representante de la Cámara por ustedes, ¿sí? ¿Cierto? Es de Cambio Radical, ¿no? Sí, Ana María Castañeda. Eso, esa señora Castañeda no hace nada en el Congreso, se toma solo fotos con corruptos y de alternativa que tiene. Nada. Entonces, esto, esto es un poco más complejo. Ser alternativo hoy día es creer que el país como va mal y que tenemos otro modelo de sociedad. Eso es ser alternativo hoy. Cambio climático, derechos de la mujer, minorías sexuales, una reforma tributaria progresiva, que los ricos paguen más que los pobres, no como aquí quiere Carrasquilla que sea al revés. El tema de lucha contra la corrupción. Eso es lo que es ser hoy alternativo. Que si eso va a tener una posibilidad en el 2022, sí. En el 2023, obvio, aún más. Pero eso va a requerir una unión de todas las fuerzas alternativas. Por ejemplo, Sucre. Sucre va a requerir una unión de todo el mundo, Verdes, Colombia Humana, o sea, todo el mundo para lograr esto. Pero yo estoy confiado en que nosotros vamos a lograr un cambio en política muy grande. Gracias, Ariel. Hay también, digamos, una pregunta que siempre nos planteamos cuando tenemos a personas que de pronto tienen un panorama un poco más amplio sobre la realidad política del país o ya tienen una posición construida sobre la realidad del país. Y es entonces, digamos, en un territorio como el departamento de Sucre, lleno de complejidades, y de sus particularidades también. En su caso, ¿cuál sería el rol que tendríamos primero los jóvenes dentro de la sociedad sucreña para empezar ese espacio de transformación? Y por otro lado, siendo usted dirigente, por decirlo así, del departamento de Sincelejo, ¿cuáles serían las acciones principales que tomaría tú, digamos, su persona como mandatario en el departamento? Por otro lado, también nos gustaría saber un poco. Mire, con el tema de jóvenes, yo creo que hay como 4 labores que hay que hacer muy grandes. Lo primero es que los jóvenes hoy en día son los que más tienen acceso a información. Y digámoslo así, ya sea por Instagram, por Twitter, por Facebook, por lecturas de página, tienen mucha información. Entonces yo siempre que hablo con jóvenes como ustedes, les digo que ustedes tienen que ser como los catequizadores, evangelizadores en este proceso. Ustedes tienen que ir a hablar con las comunidades que no leen, que no creen, etcétera, y catequizar, que así como vamos muy mal. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Jóvenes como motores de cambio, ser como docentes. Yo, de las profesiones que más adoro es los docentes, son los principales agentes de cambio. Entonces, esa es la primera labor. Lo segundo es que los jóvenes tienen que discutir sobre el futuro del país, porque es el futuro de ellos. Mire un ejemplo. Hoy hay muchos jóvenes, los millennials, los centennials, son muchos los jóvenes, muchos. En 30 años todos van a estar viejos. Entonces el problema pensional en 30 años, el tema de hogares geriátricos en 30 años, el tema sobre el modelo educativo. Entonces, pensarse uno como joven no es solo pensarse en una política de juventud, no, es pensarse en el futuro del país, porque para allá va uno y para allá van los hijos de uno y los nietos de uno. Entonces, yo siempre le he dicho a los jóvenes, hay que pensar en el ya, eso es lo tercero, ya hablo de eso, pero hay que pensar mucho en el futuro. Y es que Colombia hoy es una sociedad muy joven, en 30 años va a ser una sociedad muy vieja. Y lo tercero, claro, los jóvenes como motor de cambio. El tema de cambio climático, por ejemplo. Eso solo lo pueden liderar los jóvenes. Entonces yo veo a los jóvenes como catequizadores. Ahora,
que es que para hacer política en Sucre la cosa es brava, si uno no se mete en eso, la cosa termina siendo complicada, sí, claro. Pues eso va a la tierrita, pues allá usted, Yair Acuña, Milena Jaraba, hágame el favor, pues qué más espera uno, ya. Imagínese, competir contra los Tigres. Claro, entonces es muy difícil, pero pues eso requiere organización. Lo de Sucre, Sucre es uno de esos departamentos que uno puede llamar un hueco negro. Allá todo lo que se mete en plata se desaparece, allá nadie dice nada de la mojana sucreña. Pero yo creo que Sucre, nosotros en Sucre necesitamos como unas 5 o 6 cosas muy claras. Lo primero que necesitamos en Sucre es un tema de construir empresa, de construir trabajo privado y de tener inversión. Creo que en eso hay que dedicarle mucho esfuerzo. Hay un tema de productividad rural y volver al minifundio, garantizar los campesinos, conectarlo a Mojana Sucreña. Hay un tema claro de lucha contra la corrupción, en eso necesitamos hacer muchas labores. Hay unos temas de consolidación universitaria, de educación universitaria que necesitamos hacer. Muchos de los jóvenes de Sucre no tienen una universidad de buen nivel para estudiar allá, eso hay que intentarlo fortalecer. Y claro, hay unos temas delicados sobre el tema de agua que se necesita ahora, bueno, eso es toda la costa atlántica, pero es un tema que se necesita fortalecer. Entonces hay mucho trabajo, hay poca plata y mucha corrupción, entonces pues ese es el problema. Ariel, hay algo que tocaste es esencial y es el tema de la ruralidad. Sucre, digamos que históricamente ha tenido como un movimiento interesante alrededor de lo que es lo rural. Y la pregunta a donde quiero llegar es cómo integrar la ruralidad al desarrollo, cómo hacer que la ruralidad también sea un motor de desarrollo precisamente en un departamento como el departamento de Sucre, que tiene una tradición en ese sector o en ese campo. Mire, buena pregunta esa. En Sucre hay que hacer como unas 4 cosas en tema rural. Lo primero que hay que hacer es un proceso grande de cadenas de comercialización. El tema no es solo dar crédito, hay que darlo. El tema no es solo devolver la tierra, hay que devolver todo lo que se robaron en los Montes de María, sino el tema es poder crear cadenas de comercialización. Y el tema no es llevar cacao y todos esos proyectos porque la gente no tiene cómo comercializarlos, es lo mismo. Entonces, hay que enfocarnos mucho en la cadena de comercialización. 2, hay que eso es algo que traía el proceso de paz. Yo recuerdo que cuando yo hice los análisis, estudié mucho Sucre. Hay que crear un gran plan nacional de vías terciarias. Las vías terciarias, como ustedes lo saben, son las que conectan las veredas con la cabecera municipal. Ahí necesitamos meterle mucha plata. Tercero, distritos de riego, y Sucre tiene cómo hacerlo. Sucre al sur tiene mucha agua, tenemos cómo hacerlo. Y lo cuarto, hay que hacer restitución de tierras, sobre todo en la zona de Montes de María, donde hubo tanto despojo. Ahora, hermano, todo esto que le estoy diciendo es mucho para un gobierno de estos que no hace nada. Entonces, es mucho, pero eso es lo que hay que hacer. Pero eso no solo son proyectos productivos, que es que aquí los alcaldes a veces se engañan y creen que con llevar un proyecto productivo ya está. No, si nosotros no le metemos distritos de riego, cadenas de comercialización, esto va a ser muy difícil, muy difícil. Ariel, pues yo quisiera también hacer una pequeña acotación a todo eso pues que estamos conversando. Yo pienso que deslumbras claramente todas esas problemáticas que tenemos en el departamento de Sucre. Tocas temas fundamentales como lo son la educación, que claramente pues el departamento se está quedando corto en el tema de educación. Tenemos pues una universidad que es supuestamente pública, que es la Universidad de Sucre. Estamos viendo el tema de la productividad, pues el tema de los campesinos, cómo se están perdiendo los cultivos en la región, las subregiones como la Mojana, el San Jorge, debido a distintos factores que ya nombraste, esa cadena de productividad, ese poco respaldo de los gobiernos en las vías terciarias. Quisiera pues como que aquí aprovechar el espacio para mencionar esa vía, por lo menos las Tablitas San Marcos, una vía
que no sé si de pronto has escuchado sobre el tema, está en estos momentos con un poco avance. Ya hay un montón de dinero pues que no se sabe qué se hizo, se perdió, y es una vía que sin duda alguna genera y generará un beneficio directo a la región del San Jorge y La Mojana. Es una vía que va a comunicar municipios como San Marcos, Caimito, La Unión, que directamente pues se van a poder sin duda alguna sacar e importar y exportar pues los productos que se están cultivando en nuestra región. Además, pues ese tema de la educación ambiental, esa poca educación ambiental pues que tienen los territorios acá en el departamento, el tema pues, como insisto tanto en eso, los cultivadores están impactando bastante negativamente pues la tierra por ese mismo desconocimiento pues de lo que están haciendo. Era como que pues aportar esa pequeña intervención. Carlos, mire, es que la gente que nos está escuchando, hay más de 200 personas conectadas, pero la gente que nos está escuchando es, de verdad, nosotros tenemos que pensar mucho en el futuro de este país y tenemos que hacernos dos preguntas. Yo siempre le digo a la gente, cualquier persona que nos esté viendo, muchos jóvenes me siguen a mí en el Facebook, en el Instagram, un papá, un comerciante, yo le pido que se siéntese, tómese un café o un té y pregúntese cuál es el modelo de sociedad que quiere. ¿Qué es lo que quiere como modelo de sociedad? Si fuera un dictador, pues, y le dijeran a esa persona, a usted que nos está viendo, siéntese y ¿qué quiere? ¿Qué quiere para su país? Esa es la primera pregunta que tenemos que resolver. Y la segunda pregunta que tenemos que resolver es, ¿cuál es el país que yo estoy dejándole a mis hijos o hijas o a mis nietos o nietas? Entonces ahí uno se da cuenta, si uno resuelve esas dos preguntas, uno va a entender lo siguiente. Lo primero es que uno tiene que aprender a votar mejor. Perdónenme decirles esto a ustedes, yo le pido disculpas a Navin, que lo conozco hace un buen tiempo, y a Carlos. Es decir, Sucre solo elige corruptos. Sucre solo elige bandidos. Es que no salen de uno y se meten en otro. ¿Por qué pasa eso? Es una pregunta interesante para resolver. El Gordo García, Yair Acuña, el otro, o sea, solo bandidos. ¿Por qué la gente es tan masoquista? Esa es una pregunta interesante en política. ¿Ese es el modelo de sociedad que quieren? Es decir, yo le pregunto a Sucre, ¿usted el modelo de sociedad que quiere es el de Yair Acuña y Mirena Jaraba? ¿Eso es lo que usted quiere como modelo de sociedad? ¿Que cojan a Yair Acuña con un montón de plata un día antes de elecciones? ¿O que se roben toda la plata de las vías terciarias? No creo. Y eso nos lleva a la segunda pregunta, y es, ¿qué le quiero dejar a los hijos? Entonces, si yo tuviera el poder, lo primero que yo meto en discusión es el tema de restitución de tierras, de vías terciarias y el tema de educación. Despolitizar todas las universidades públicas de la costa, por ejemplo, y meterles plata y mejorarla. Fíjense que hacer de la Universidad de Sucre o la Universidad de Magdalena, la Universidad de Córdoba, lo que es hoy la UIS de Santander o la de Antioquia o la de Nacionales, o sea, sí, se ha demostrado que sí funciona, pero pues eso toca es saberlo trabajar. Entonces ahí, y además yo lo digo porque yo soy hijo de la educación pública, yo me gradué de un colegio público en un estrato 1 aquí en Bogotá y me gradué de la Universidad Nacional, que es una universidad pública. Entonces, digamos, sí, eso se puede hacer, pero eso toca que la gente se resuelva sus preguntas. ¿Cuál es el modelo de sociedad que quiere y qué es lo que quiere dejarle a sus hijos? Ariel, hay algo que en lo particular me gustaría tocar también. El 30% de la población del departamento de Sucre es víctima del conflicto. Es decir, aproximadamente la población, el total de Sincelejo, digamos, si lo agrupamos, sería el total de víctimas del departamento. Y en el departamento vemos alrededor de lo que implica la ley de víctimas
una especie de letargo e incumplimiento en lo que ahí se estipula. Y sé que muchos jóvenes que nos están escuchando pues son también víctimas del conflicto y les interesa mucho saber, y en lo particular desde tu punto de vista, qué se espera de la ley de víctimas. Digamos, hay mucha población joven, mucha población en el departamento de Sucre que le interesa este tema y que no tiene otra construcción diferente de pronto a lo que conocen el día a día frente a lo que significa esta norma. No, miren, David, yo le quiero dar a usted una muy mala noticia. Yo creo que ya de la ley de víctimas hay que esperar muy poco. Ya pasó mucho tiempo y este gobierno la va a enterrar mucho. Yo creo que lo que nosotros tenemos que aspirar es a que devuelvan tierra lo más que pueda, no van a devolver mucha, pero es lo más que pueda. Pero ahí para arriba, yo creo que ya no. Más gracias al proceso de paz con las FARC puede haber un incremento en eso, pero no, este gobierno se encargó de enterrar todo esto, este gobierno. Pero por eso fue que votó la gente. Allá en Sucre ganó Duque. Entonces, chupe como paleta, pues votan por eso, pues eso tiene. Entonces, yo no veo cómo vaya a haber aquí un tema grande, el tema de víctimas, es muy difícil. La Agencia de Restitución de Tierras no, la Agencia de Renovación Territorial ni siquiera ha sacado lo del catastro multipropósito. Entonces, yo no veo cómo. Realmente la unidad de víctimas ni siquiera está publicando datos que nosotros tomamos. Yo tomaba los datos de ahí, ni siquiera los está publicando. Yo no veo cómo esto, yo no esperaría nada. Pero la gente votó por eso. Entonces, perdónenme la expresión, chupa y me dejan, porque por eso fue lo que votaron entonces. A uno le dicen, ay Ariel, mire, volvieron las masacres a Tumaco. Ay Ariel, volvieron las masacres, la guerra, pues por eso votaron. ¿De qué se quejan? Si por eso fue lo que le dijeron. Les dijimos, si votan por ellos, ese país vuelve y se incendia porque ellos no quieren hacer la paz. Y ahí tiene, y ahora se quejan. Entonces la gente votó por eso. El uribismo fue muy claro en decir que iban a hacer trizas la paz y lo cumplieron. Pues, ellos juraron en que ese iban a hacer contexto, en ese contexto, Ariel, entonces, ¿qué concepto te crean los municipios PEDEP? Por ejemplo, en el departamento de Sucre, gran parte de los municipios que conforman la subregión de los Montes de María hoy son municipios PEDEP, y yo he comentado con amigos de municipios como Ovejas, que pertenecen, digamos, a ese corredor de los Montes de María, y hoy están a la espera precisamente de que se vea materializado todo eso, lo concerniente a lo que son los PEDET en los territorios. El gobierno Duque no creyó en los PDEs. Hace como un año se dieron cuenta que eran muy necesarios. Los van a comenzar a implementar, están haciendo algunas cositas con eso que llaman las TIC, la pequeña infraestructura comunitaria, arreglar puentes, algunas vías. Pero no, sin plata y a un año de terminar, bueno, año y medio de terminar, va a ser muy imposible, muy difícil que ellos hagan algo en eso. Yo creo que ahí ya no va a pasar nada. Van a entregar algunas cosas, algunos proyectos, algunos subsidios, pero esos PDFs como nos inventamos, como la gente los discutió, no, eso no lo van a. Pues el gobierno dice que sí, pero no van a alcanzar, no van a poder, no hay cómo. Ariel, bueno, hay otro tema que nos ha venido como tocando, y disculpa Carlos, ya de mi parte me gustaría como cerrar con esta pregunta, Ariel, para que posteriormente tú le plantees la que tienes ahí, y es, ¿hay o no hay reforma tributaria, y qué se espera de esa reforma tributaria por parte de nosotros, la clase media y baja que conforma este país? El gobierno nacional planteó que iba a entregar una reforma tributaria entre marzo y abril, eso fue lo que supimos la semana pasada, basado en 4 cosas: clavarle IVA a todo, hasta el pan, las toallas higiénicas van a tener IVA, bajar la base gravable del impuesto a la renta. Es decir, hoy un colombiano que gane 4.900.000 pesos hacia arriba paga impuesto a la renta.
esto lo van a bajar hasta 3 millones o 3 millones y medio, es decir, van a joder la clase media, van a grabar las pensiones, las altas, y van a quitar algunas exenciones tributarias a la gasolina y al carbón, es decir, la gasolina puede subir de precio. Eso es lo que van a hacer. Entonces, esto va a ser una reforma tributaria regresiva, esto va a castigar a los más pobres, y eso es lo que plantea el gobierno. Yo creo que eso tiene muy poco futuro en el Congreso de la República. No estamos a un año de elecciones. Yo no creo que ningún congresista vaya a votar eso. Eh, pues Milena Castañeda seguramente sí, pues ella votará eso, porque no sabe ni qué es lo que lee, pues seguramente ella votará eso. Yo no creo que no. Andrés Felipe García Zucardi seguramente también va a votar eso. ¿No? Pero yo creo que la mayoría de senadores, incluso tradicionales, no, algunos senadores no van a votar eso. Y lo otro es que la teoría del gobierno Duque es una teoría chimba, pero no es la expresión. Creer que haciendo más rico a los ricos y haciendo más pobre a los pobres va a haber crecimiento económico, pues eso no es comprobable en ninguna parte del mundo. Vamos a ver. Y el gobierno Duque, pues como siempre, diciendo mentiras. ¿Te acuerdas que hace como 3 meses él dijo que no es tiempo de una reforma tributaria, no vamos a aprobarla? Y ahí la metieron. ¿Para qué dice mentiras? Es como el tema de las vacunas. ¿Para qué se pueden prometer vacunas y no van a llegar? ¿Qué necesidad tiene? Es igual acá. Así que pues sí, esto es una reforma tributaria muy regresiva y va a clavar a los pobres de una forma tenaz. Pero bueno, no es que votaron por ellos. Bueno, Ariel, por otro lado, dándole pues como que un direccionamiento ya distinto al foro, en estos últimos años nos hemos dado cuenta que se han despertado unos importantes liderazgos juveniles pues en el departamento de Sucre y a nivel nacional también. A nosotros como grupo de jóvenes nos gustaría que le dieras pues un mensaje a toda esa juventud que te está viendo, a toda esa juventud del departamento de Sucre, de por qué pues no se debe de fallecer en esa lucha y en esa lucha que llevamos día a día por cambiar y por renovar de verdad pues nuestros territorios. No, yo, digamos, a todos, yo conozco el proceso de Sucre, pues los conozco a ustedes, conozco a Navina hace un buen tiempo. Eh, Antes del amanecer siempre llega el horario más oscuro. La noche siempre, la parte más oscura de la noche precisamente es antes del amanecer. Y yo creo que ya estamos muy cerca de ese amanecer. Entonces decirle a los jóvenes, organícense, no se desvíen del camino, prepárense, que el cambio viene y el cambio viene ya. Y láncense a la política. Las cosas cambian con poder, las cosas no cambian porque uno quiere. Y todos estos años míos en la investigación me dan para eso. La gente tiene que lanzarse, tenemos que cambiar esto, y si la gente no cumple hay que castigarlos en las urnas. Entonces yo le digo a los jóvenes, organícense, láncense, vayan a fondo y trabajen por el país. Pero yo estoy seguro que el Sucre que vamos a tener en algunos años es muy distinto al Sucre corrupto que tenemos hoy. Lee. Bueno, yo creo que es pertinente dar paso, que el compañero Diego nos colabora un par de preguntas para ir cerrando ya el espacio con Ariel. Tenemos, digamos, que respetar también su tiempo, tiene otros compromisos y sería siempre muy bueno que Diego nos colabore con el tema de las preguntas, por favor, de los compañeros que hoy y compañeras que hoy nos acompañan en este Facebook Live. Entonces, te agradecemos, Diego, que por favor nos colabores con una o dos preguntas para cerrar el espacio con Ariel. Hay una pregunta de José Pabuena y es cómo motivar a los jóvenes para que asuman con mayor compromiso y responsabilidad una renovación de la dirigencia política que hoy en día nos malgobierna. Estamos ahí, el entendido que ahorita está Ariel
No, ahí lo único es con educación, hermano. Ahí lo único es que la gente capacitada se ponga como catequizadores a esto. Esto no se logra porque uno quiere, esto no se logra en temas de tomando café, esto no se logra así. Esto se logra es enseñándole a la gente, haciéndole educación. Esto se logra es con educación. Esto no se logra de otra forma. Ahora, y no educación en los colegios y las universidades, sino realmente grupos de estudio, ir a las juntas de acción comunal, ir a las inspecciones y de que las universidades salgan. Es decir, eso es lo que nosotros necesitamos en este momento. Pero esto no se logra solo porque uno quiere, mire, quitarse el lastre de la gata de Magangué, quitarse el lastre de mm, Yair Acuña, de los García Romero, quitarse ese lastre, esa clase política entre Sucre y Bolívar, que casi que es la misma, eso es muy difícil. Eso solo se logra con mucha educación hacia la gente. Y yo creo que la gente ya, yo creo que en Sucre tienen que estar cansados de elegir de toda esa cantidad de gente siempre, ¿no? Yo no sé cómo ese departamento puede ser tan masoquista en eso. Bueno, ¿y cuál es la otra pregunta? Porque se quedó esta congelada. Diego Torres. Es Bueno, cierto que dice, realiza una gran labor investigando personajes políticos corruptos y nefastos para el país. Lo ha hecho en Sucre con familias tradicionales ya conocidas. Yo vivo en el Magdalena, sí, allá también, los Cotes y los Díaz Granados. Acá se llama internacionales también. Sin embargo, nunca poco se escucha hablar de su investigación del actual gobernador Carlos Caicedo. Vas para 12 años manejando la política de Santa Marta y controla la gobernación, lo que es un burocrático abismal. En el caso del Magdalena, que le agradezco que me vean desde el Magdalena, en el caso del Magdalena, allá, digamos, siempre fue manejado por la clase política. Ahora Duque acaba de nombrar a ese Juan Pablo Díaz Granados, que fue como el último alcalde de esos corruptos que hubo. Eh, y eso pues dejó la ciudad vuelta a nada. El tema de Carlos Caicedo ha cambiado la cara de Santa Marta y ha cambiado la cara, comienza a cambiar la cara de Magdalena, pero la Santa Marta de hoy es muy diferente a la de hace unos años. Pero es cierto que sobre Carlos Caicedo pesan varias acusaciones, un tema que siempre lo ha perseguido, que es este tema de paramilitarismo, desde cuando él fue rector de la Unimagdalena, y ahora lo acosa varias de estas investigaciones. Sin embargo, tengo que decir yo que mucho de eso también es persecución de la clase política tradicional. Entonces yo lo que pido sobre el tema Caicedo y con todas las pasiones y odios que genera es que se hagan investigaciones independientes de los Cotes y que aquí no sea Margarita Cabello haciéndole el mandado a los Char para joder a Carlos Caicedo. Entonces, yo lo que le digo a la persona que me hizo la pregunta, que ya olvidé el nombre, perdónenme, es que se hagan todas las investigaciones del caso y todas las denuncias del caso, pero que se garantice un proceso transparente. Lo que menos le comprendía al Magdalena es volver a los Cotes, pues. Entonces hay que mirar, pero si hay acusaciones sobre Caicedo que se investiguen, es que pues obvio, sobre cualquiera tiene que investigar, eso no, ahí no hay discusión. O sea, nunca investigar en política nunca será cuestionable, lo cuestionable es no hacerlo. bueno, listo, yo pienso que ya en aras pues de respetar también el tiempo de Ariel, lo que habíamos pactado, agradecemos finalmente a cada una de las personas que estuvieron conectadas e interactuando en este importante y productivo diálogo con Ariel. De manera muy clara, pues nos pudo hacer un análisis sobre lo que se viene para Colombia en el 2022, lo que se viene para Colombia en el 2023. Ariel, estamos profundamente agradecidos contigo. Yo pienso que es un mensaje bastante directo y seguramente muchas mentes quedaron bastante claras. Estamos totalmente agradecidos y la juventud sucreña te agradece la oportunidad pues, de tenerte acá con nosotros en este espacio. A Carlos, a Nabil, muchísimas gracias. A Diego, muchísimas gracias que está detrás de cámaras y a toda la gente que nos está viendo, siempre tan queridos de vernos, a pesar de hablar de lo mal que está este país. Buenas noches. Buenas noches, Ariel.